El ojo profanado, de Hegel a Gombrowicz. No se trata de preguntar esencialmente qué es un cuerpo, sino más bien de señalar qué significa. Dado que un cuerpo aparece, se percibe sensorialmente, lo que es en sí mismo estaría al mismo tiempo a la vista, pero también se ocultaría en su manera de aparecer. Sin embargo, no sería la aparición de un elemento imperceptible y más auténtico, más fundamental, que se expresaría en forma de cuerpo, sino que el acto de hacerse ver, tocar, oler, pone en marcha una serie de remisiones, de envíos. Del cuerpo vamos a sus partes, pero su unidad, la solidaridad de esos componentes, su simetría o su singularidad se muestra como un enigma. Hay allí miembros, aspectos, cosas que podrían analizarse, es decir, separarse, porque ningún sentido las capta simultáneamente, pero no deja de ser un cuerpo, solo uno. Y esa unidad está más significada que mostrada. Quieto o en movimiento, un cuerpo se realiza como expresión de su trayecto invisible, no tanto de su modo de ser, sino más bien de cómo habría llegado a ser tal cual ahora aparece. Por otro lado, el cuerpo como unidad, aun cuando el análisis pueda volver a disolverlo o a desatarlo en pedazos sueltos, tanto en el orden de las sensaciones como en la necesidad de los nombres, remite a otro significado, ya no espacial, que habrá sido la unificación de sus partes, la reunificación de los sentidos, sino temporal. Y este segundo significado intentaría responder, sin llegar a dar más que respuestas nominales, a la pregunta ¿qué mueve a un cuerpo? Aparece, podemos llamarlo como si fuese una sola cosa, pero vive, en algún punto se unificó para expresar lo que ha llegado a ser. Esta manera de pensar el cuerpo que aparece, que es por lo tanto un objeto estético, como la manifestación unilateral de su unidad secreta, que remite a otra parte imperceptible, nos sugiere un extraño proceso entre lo visible y lo invisible, cuya contradicción se habría superado precisamente en esa apariencia significativa. Tendremos pues que escuchar de nuevo las clases de Hegel sobre el significado de las apariencias, donde los cuerpos vivientes son tan solo un preámbulo, un borrador para las obras de arte que llevarán a la materia finalmente el sentido. No obstante, si el cuerpo tiene un sentido, una idea de vida, es porque también sería su apariencia sensible. Es ya algo más verdadero que la naturaleza inorgánica, pues sólo lo vivo es idea y sólo la idea lo verdadero, dice Hegel. Pero si el cuerpo no consumara completamente su idealidad, aquello que lo anima, esa verdad puede no desaparecer del todo, sino opacarse. Es la enfermedad, la decadencia del cuerpo, una cosa real cuyo concepto se difumina o se enturbia. Tal existencia es entonces una vitalidad mala y raquítica que todavía vive solo porque la inadecuación entre concepto y realidad no es absolutamente radical, sino relativa. Cuando la concordancia entre cuerpo y animación se disuelve por completo, la vida se transforma en muerte y la unidad se descompone. Quedan restos, ya no apariencia de una vida, sino materia inerte. En el arte, más allá de las contingencias que varían hasta el infinito, como figuras de la necesidad y la limitación físicas, podría hacerse cuerpo una idea no limitada en una transparencia al fin alcanzada. Porque el cuerpo como forma de vida disemina el mismo concepto que expresa en tanto que apariencia, su vitalidad se descompone en órganos y miembros particulares, cada uno con su función, así como en gestos o manifestaciones cada cual con su emoción. Los vehículos del cuerpo apuntan a significar la unidad de una vida singular, pero no llegan a ofrecer íntegramente esa totalidad. ¿Y dónde habrá de aparecer la animación, el estado y el proceso actualizados del viviente en ese compuesto, en esos signos parciales que forman su cuerpo? En el ojo, dice Hegel, que no será entonces una parte cualquiera, un elemento del sentido exterior y de pasaje al sentido interno, sino el punto donde se concentra el principio anímico. Dice Hegel, pues el alma se concentra en el ojo, a través del cual no sólo ve, sino que también es vista. Pero esta conversión del ojo en fetiche de la plena singularidad no funciona solamente en el examen del cuerpo para su unificación como vida auténtica, para ver su verdadera manifestación o su aparición, sino que condensa la acción del arte que transforma toda figura en todos los puntos de la superficie visible en el ojo, dice Hegel. La obra de arte, un cuerpo fijo en el tiempo, mira con el ojo que manifestó la vida de una existencia finita.
Pero, ¿y si no hubiera un sentido, si la unidad del cuerpo fuese una ilusión del ojo, una fabricación del espíritu? ¿Qué se entendería si la apariencia del cuerpo no fuese más que apariencia, partes que el ojo une? Porque no hay en realidad un ojo, la mayoría de las veces, sino dos focos que informan unas sensaciones dispersas, paralelas o convergentes. El cuerpo vivo sería tal vez un cuadro hecho de puntos dispuestos por azar o por una mecánica involuntaria, y el cuadro, fragmentos sin sentido que sólo reflejarían la unión posible y la disgregación de cada parte. La separación filosófica del ojo anuncia pues una vorágine, el impulso y el reposo, el hambre y el sueño, la unidad y su destrucción, como el verdadero cuerpo cualquiera destinado a crecer, gozar, padecer y terminar, que nunca alcanza esa conciliación entre lo externo y lo interno, que no logra siquiera discernir esa diferencia inapresable, de igual modo que el arte nunca logra saber si su sentido está en la forma o si algo que quiso decir llegó a formarse, sin que aparezca nada en la apariencia, puesto que todo tiene que ponerse, reflejarse, diferenciarse a partir de ella. La ironía sustituye la unidad del cuerpo por su potencia de enfermedad, por aquello que lo divide en partes, que escinde también lo que se quiere, lo que se piensa y lo que se siente en ese Dasein de carne. Así la mirada, o sea el arte, sin querer, acaso sin pensar, profana la unidad del cuerpo, evapora todo espíritu, deja palabras en un lado, silencios en otro, momentos visibles y ceguera, instantes de vitalidad o tendencias que surgen, fondos de exceso, desgaste y enfermedad divisoria que se remolinan como una tormenta perpetua llamada naturaleza o physis o lo que hay. En la literatura, particularmente, la forma puede analizarse hasta el sentido difuso que se adhiera a una sola palabra. Y es lo que hace Gombrowicz en su cuento de juventud, disolvente de ciertos ideales caducos, que se titula La virginidad, escrito en 1928. No interesa allí tanto el concepto de esa palabra, de origen vagamente religioso o livianamente moral, que acaso no sea más que un cúmulo de residuos culturales, sino cómo podría incidir en la forma asumida por un cuerpo. Cómo una mirada teñida por la palabra en cuestión la une con el cuerpo en el que se fija. Y a su vez la palabra, que produce imágenes de apariencia unitaria, nunca está separada del todo. Se articula en la prosa que acribilla el cuerpo de sentidos, que lo tironea por momentos, por raptos. La forma del ideal se ha descompuesto, pero ¿acaso entonces la parte separada puede ser al fin tocada, alcanzada? Sin embargo, el objeto amado se ha ido impuesto como único, irrepetible, por ende fuera de la prosa de las cosas, donde cada una es reemplazable, puesto que la suposición de la unidad del cuerpo, la belleza que hacía coincidir una apariencia con una originalidad, era el principio de la atracción que producían sus partes. Sin la forma, aunque se luche contra ella, no se desprende más que una indiferencia. Cada objeto es indiferente en su cantidad. El cuerpo es una promesa que ninguna parte cumple. En su diario, Gombrowicz describe momentos de esta dispersión del sentido, de una captación granulada de la naturaleza, sin el sentido unificador continuo que dependería de una mirada. Pero nadie está en condiciones de mirar todo, todas las cosas, infinitamente, porque la vista, órgano corporal, se cansa. Cuerpos, 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 comienza una entrada del diario, para resumir la visión de una playa donde las apariencias no solo no corresponden a esencias, sino que antes bien rechazan la adjudicación de sentido. A derecha y a izquierda, muslos, pechos, caderas, pies de chicas y de mujeres, puestos al desnudo, y las armonías flexibles de los chicos. Pero el cuerpo mata al cuerpo, el cuerpo quita fuerza al otro cuerpo. Esas desnudeces dejan de ser una aparición, se diluyen en su exceso. Se extraña en esos cuerpos lo que atrae, la unidad e incluso la unicidad. El arte habría de devolverles una forma de aparecer, una envoltura provisoria, pero entonces el aspecto se convierte en una mirada. Cada cuerpo se vuelve un ojo que devuelve a quien lo mira una apariencia extraña. Pero ¿quién puede mantener el sentido de un ojo, una mano, un hueso? La forma, el sentido de la apariencia, sería un evento pasajero como la vida de un cuerpo cualquiera. En todo caso, el arte, como forma de mirar, como un mundo construido para cada cual, habría de formar lo que está destinado a la disolución, descomponiendo su propia apariencia. Consagraría así una cosa material, palabras o imágenes, para ofrecerla entera a su profanación, al deseo de algún otro.